plantar una iglesia es trabajo pesado. Truly, planting a church is hard work. Empezar un ministerio como Tu Vuelta a Cristo es ministerio pesado. Starting a ministry like U-Turn for Christ is pretty strong. Toda obra que hacemos para Dios es un gran desafío. And every work we do for the Lord has its challenges. Ser papá, ser mamá, ser un buen cristiano es difícil. Being a father, being a mother, being a good Christian is pretty difficult. Y lo cierto es que en ocasiones nos cansamos de hacer lo bueno. And the truth is sometimes we get tired of doing good things. Y nos cansamos porque no sabemos cómo descansar. And we get tired because we truly don't know how to Es rest. interesante que vivimos en un mundo obsesionado por el descanso. And it's interesting because we live in a world that's obsessed with rest. Pero es un mundo que no sabe descansar. But it's also a world that doesn't know how to rest. Dormimos con el teléfono en la mano. We sleep with our phones in our hands. Tomamos vacaciones y llegamos más cansados de lo que salimos. We take vacations and we come back even more tired than when we left. Compramos las almohadas que nos dan descanso y nada más no funcionan. We buy the pillows that give us rest and they don't work for us. Hacemos dietas y un montón de cosas para descansar mejor y no parece funcionar. We do diets and a lot of these other things and they don't seem to work. El autor de Hebreos nos dice que el problema no es físico, el problema es espiritual. And so the author of Hebrews teaches us that this isn't a physical problem, it's a spiritual Y problem. nos dice que los que siguen a Jesucristo no tienen descanso porque abandonan al Señor. And it tells us that the people who follow Christ don't have rest because they don't trust the Lord. El autor de Hebreos le escribió a cristianos que estaban pensando abandonar a Jesús. And the author of Hebrews was writing to a group of individuals who were thinking about leaving Christ. Y les advierte, mira, si tú abandonas a Cristo, estás abandonando el descanso. And there's a warning, and this warning is if you're going to leave Christ, you're going to leave rest. Estar en Cristo es igual a descanso. Being in Christ is the same as being in Estar rest. fuera de Cristo es igual a cansancio constante. And being outside of Christ is the same as being constantly tired. Voy a leer este texto. Estamos en Hebreos capítulo 4 We're in Hebrews chapter 4, y voy a leer el versículo 1 y 2. and we'll be reading verses 1 through 2. Debido al tiempo solamente en español, los que leen inglés, léanlo en silencio en inglés. Due to time, Pastor will read it in Spanish. Just follow along with me in English, silently. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros nos ha sido anunciada las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra de ellos que ellos oyeron, no les aprovechó por no ir acompañada de la fe en las que la oyeron. El texto está diciendo lo siguiente. And so the text is saying the following. El autor de Hebreos está hablando que Jesús es superior a Moisés, superior a Josué y superior al descanso. The author of Hebrews is saying Jesus is superior than Moses, superior than all of these other people before him, and superior than rest. Y está regresando a la historia de cuando Israel no entró a la tierra prometida. And he's going back to the story that says that Israel did not enter the promised land. La tierra prometida era sinónimo de un descanso para esa nación. And the promised land was a synonym of rest for this nation. Pero dice la escritura que a pesar de que tenían las puertas abiertas, servido en charola de plata, no entraron porque no creyeron. And scripture shows us that even though the doors were wide open, even though it was served to them on a silver platter, they were not able to enter into God's rest. No es porque no podían entrar, And it's not because they couldn't es enter, porque no creyeron que Dios los podía llevar al descanso. but they couldn't believe that God would bring them to rest. Antes de continuar hablando de descanso, quiero hacer esta pregunta. ¿Conoces el descanso de Dios? Before talking about rest, we wanted to ask you this question. Do you know God's rest? Porque existe el descanso que nosotros nos imaginamos y el descanso que Dios da. Because there's the rest that we imagine that we know exists, but there's a rest that God gives us. Estoy seguro que tú ahorita estás pensando en descanso y estás pensando en vacaciones en Hawái. And surely you're thinking about rest and you're thinking about vacationing in Hawaii. O dormir unas 12 horas seguidas. Or sleeping 12 straight hours. O dejar de dormir tanto, estás tan cansado de dormir que ya no quieres dormir más. Or maybe you're so tired of taking naps that you're tired, you don't want to take no more Pero naps. ese no es el descanso del que estamos hablando. But this isn't the rest that we're talking about. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, ahora el versículo 4. Look what Hebrews chapter 4 verse 4 says. Solamente en español, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Amen. For he has somewhere Henry. spoken of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. Algo que siempre me ha llamado la atención es esto.
¿Cómo que Dios descansó? And something that intrigues me is this. What do you mean God rested? Porque Dios no se cansa. Because it's not like he got tired. Dios es todopoderoso. God is all powerful. Él no necesita vacaciones. He doesn't need to vacation. Él no necesita dormir. He doesn't need to sleep. ¿A qué se refiere con que Dios descansó en el séptimo día? And so what does this mean? God rested on the seventh day. Significa que Dios se detuvo, hizo pausa para admirar lo que Él hizo. This means that God stopped, paused, and admired what he had made. Él se detuvo a deleitarse en lo que Él había creado. He delighted himself in what he had created. La Biblia dice que Dios vio todo lo que hizo y que era ¿qué? Bueno. Scripture shows us that he made everything that he made, and he said it was good. Dios terminó su obra y dijo, todo esto que yo hice es bueno. God finished his work, and he said, everything that I have made is good. Y entró en ese gozo de lo terminado. And he entered into that joy of completion. Miren, vean en sus notas ahí enfrente, ¿a qué nos referimos con descanso? And let's see here on our notes on the screen of what we refer to as rest. El descanso, reposo de Dios, es el estado de shalom, de paz, donde todo está en su lugar, plenitud, armonía, integridad y florecimiento, y esto solo se encuentra en Jesús. See, it says God's rest is a state of shalom, peace, where everything is in its place, fullness, harmony, integrity, and flourishing, and this is only found in Jesus. Quiero hacerte una pregunta honesta. Deja eso ahí en la pantalla, por favor, Kevin. And so I want to ask you this question. ¿Ese es el descanso que tienes tú ahorita? Is this truly the rest that you have today? ¿Te sientes pleno? ¿Hay armonía, integridad? ¿Estás listo para florecer en tu vida? Can you say you have fullness? Can you say you have harmony, integrity, and you're flourishing? ¿Tu matrimonio tiene el shalom de Dios? Does your marriage have shalom? ¿Tu ministerio tiene el shalom de Dios? Does your ministry have shalom in Christ? ¿Tu trabajo, tu oficina, disfrutas del shalom de Dios? Your work, your office, does it enjoy of God's shalom? ¿Sabes que por eso Dios se detuvo a descansar? No, this is why God stopped to rest. Para que tú y yo aprendamos a descansar en Él. So that you and I can learn to rest in Him. El descanso es un regalo de Dios, disponible para ti y para mí. The rest is a gift from God that's available to you and me. Nos ama tanto Dios que Él quiere compartir su descanso con nosotros. And God loves us so much that He wants to share His rest with us. ¿Nunca habías pensado en esto que Dios hizo a Adán en el sexto día? You've never thought about this, that God created Adam on the sixth day? No lo hizo en el primero, sino en el sexto día. And He didn't do it on the first, He did it on the sixth day. Y el primer día largo que tuvo Adán fue el séptimo, el día de descanso. And the big first longest day that Adam ever had was the seventh day, which was the day of rest. Dios introdujo a Adán primero no al trabajo, sino al descanso. God first introduces Adam not to work, but to rest. Porque este es el diseño original de Dios. Because this is truly God's design. Lo puedes poner, dice, y el diseño original para la humanidad es trabajar desde el descanso y no descansar del trabajo. This is the original design for humanity, was this, to work from rest, not to rest from work. En otras palabras, que estás tan pleno con Dios que puedes hacer lo que tienes que hacer. In other words, you're so full of the Lord that you can do what you have to do. Que tienes la paz de Dios en tu vida, que puedes ser un excelente padre, una mamá excelente, un trabajador de oficina excelente. You have so much rest in the Lord that you can be an excellent mom. Entonces no significa, ¿qué significa más bien el descanso del Señor? And so what does this mean to be in the rest of the Lord? No significa que no vamos a hacer nada. It doesn't mean we're not going to do anything. No significa que los cristianos no somos responsables. This doesn't mean that Christians aren't responsible. De hecho, podría decir que cuando descansamos en el Señor somos los más productivos y los más responsables. Actually, one could say that when you are resting in Christ, you are the most responsible and the most productive. Pero el descanso comienza en primer lugar en el corazón. But resting in the Lord starts with the heart. No tratarnos de ganar el favor de Dios. And we don't try to earn God's favor, Descansamos en que somos justificados por Cristo. but we rest knowing that we are justified by Christ. Descansamos de que no tenemos que sostener el mundo con nuestras fuerzas porque Dios sostiene el mundo, no nosotros. We rest because we don't have to sustain the world with our strength. We know that the Lord sustains it. Descansamos de querer agradar a todo mundo porque ya tenemos el favor de Dios en nuestra vida. We rest trying to please the world because we have God's favor in our lives. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 4. Let's read verses 10 and 11 in chapter 4. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de todas sus obras, porque como Dios reposó de las suyas. For whoever has entered God's rest has also rested from his works, as God did from his. Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall
by the same sort of disobedience. El descanso comienza con tratar de detenerte y no querer ganarte tu salvación. Rest starts with stopping and not trying to earn your salvation. No te ganas la salvación. You don't earn your La salvation. salvación es un regalo de Dios. Salvation is a gift from God. Toda persona que quiere hacer obras para salvarse nunca va a descansar. And every person who tries to do works to achieve his salvation will never reach it. El problema es que permitimos dos pecados grandes en nuestra vida y por eso no hay descanso. The problem is that we allow two major sins into our lives, and that's why we don't rest. Número uno, la incredulidad. Number one is disbelief, Y número dos, la desobediencia. and number two is disobedience. La incredulidad comienza en el corazón. Disbelief starts in the heart, La desobediencia es la expresión externa de la incredulidad. and disobedience is the outward expression of that disbelief. En otras palabras, no confías en el carácter de Dios, In other words, you don't trust in God's character, así que vas a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. so you do everything contrary to what God wants you to do. ¿Recuerdan ustedes a Eva y con la serpiente? Do you remember Eve and the serpent? Serpiente le hace la pregunta venenosa, ¿con que Dios les ha dicho? The serpent asks this venomous question. So God is asking. No está atacando la conducta, He's not attacking the conduct. está atacando la He's confianza. attacking the confidence. Ten cuidado, querido amigo, porque así es como Satanás te va a atacar. And be careful, friend, because that's how the enemy is going to attack Te you. va a hacer cuestionar a Dios y su bondad. He'll make you question God and His goodness. Te va a empezar a hacer las preguntas, ¿será que la Biblia es lo que me conviene? He's going to ask, hey, man, maybe is the Bible really convenient for me? ¿Será que no me estoy perdiendo de algo en el mundo? Maybe I'm missing out on something in the world. Y la Escritura nos enseña claramente que cuando permitimos que Satanás nos miente, ahí perdemos el descanso. And Scripture shows us that when we allow the enemy to come into our lives to lie to us, that's when we're not able to rest. Desconfiamos en Dios y luego desobedecemos. We have our disbelief in God and then we disobey. Desobedecemos y entra la duda, el temor, la vergüenza y la separación de Dios. We disobey and then fear, doubt, and all these other things start to creep into our lives. Otro ejemplo, Israel. Another example of this is Israel. Dios los sacó de Egipto. God let them escape from Cruzaron Egypt. el mar. They went across Comieron the pan ocean. gratis del cielo. They ate free bread from the heavens. ¿Y qué sucede en el momento que estaban a punto de enfrentar a la ciudad prometida? Dijeron, no podemos. And the moment they're about to enter the promised land, they say, we can't do this. El problema era en su corazón. The problem was in their heart. Dios les había prometido la tierra, God had promised them the land already, pero ellos decidieron dudar y su duda los llevó a la but they desobediencia. decided to doubt, and their doubt took them to disobedience. ¿Habrá entre nosotros alguien que tenga un corazón de duda? Is there anybody amongst us who has a heart that's doubting? Muéstrame a alguien con corazón de duda y te mostraré a una persona desobediente. Show me a person that has a doubting heart, and I'll show you a disobedient person. Muéstrame una persona que tiene fe en el Señor y te mostraré una persona obediente. Show me a person that has faith in the Lord, and I'll show you an obedient person. Porque miren en su pantalla, la incredulidad te lleva en primer lugar a quejarte. Because look on your screen here, disbelief takes you to complaint. La queja te lleva a la rebeldía. Complaint takes you to rebellion. La rebeldía te lleva a la desobediencia. Rebellion will take you to Y disobedience. la desobediencia te aleja del reposo de Dios. And in disobedience, you're being out of rest. No pasa de la noche a la mañana, esto es un proceso. And so this doesn't happen from one day to another, it's this process. Y si alguien se está quejando ahorita de que el tiempo se está pasando, ten cuidado. And if someone's complaining that we're over time here, be careful. Porque ya empezaste en la segunda etapa, ya ahora sigue la rebeldía. Because now you're on the second step and now you're on rebellion. Así se dan las cosas. And this is how these things happen. Pero este es el gran problema de la humanidad. But this is a big problem with humanity. Pensamos que no creer significa, decimos, yo creo en Dios, entonces no tengo ningún problema. We think disbelief is, oh, I believe in God, I don't have a problem. Pero no. La desconfianza es la siguiente. But no, disbelief is the following. Sí creo que Dios existe, I believe God exists, pero no creo que Dios pueda. but I don't think He can. Creo que Dios existe, I think God exists, pero no estoy seguro si me puede ayudar a mí. but I'm not really sure He can do it. Creo que Dios existe, pero no estoy seguro si su voluntad es lo mejor para mi vida. I think God exists, but I don't think His will is the best thing for my life. Creo que Dios existe, pero no sé si su obra es suficiente para perdonarme. And I think God exists, but I don't think His work was enough to forgive me. Déjame decirte, esa es la definición de incredulidad. And let me tell you, this is the definition of disbelief. Crees que existe, pero no crees que
que es bueno. You believe he exists, but you don't believe he's good. Crees que existe, pero no crees que es todopoderoso. You believe he exists, but you don't believe he's all powerful. Pero sabemos que Dios es bueno, es todopoderoso y Él está en We control. know God is good, he's all powerful, and he is in control. Cuando dejamos de creer, entramos en esa vida de prisa. And we stop believing and we start living that fast-paced life. Ustedes saben, les ha pasado que entras a la cocina y estás corriendo y luego dices, ¿a qué vine? You know it's happened before. You go to the kitchen, you're moving quickly, and you're like, what am I doing here? Abres el refrigerador y no sabes para qué lo abriste. You open the fridge and you don't even remember what you were trying to ¿A quién get. le ha pasado eso? Who's happened? Sí. Come on. Andamos tan deprisa que no sabemos ni lo que estamos haciendo. We're rushing and we don't even realize what we're doing. Andamos deprisa porque queremos controlarlo todo. We're rushing because we want to control everything. Andamos deprisa porque queremos manipular las circunstancias. We're rushing because we want to manipulate the Y circumstances. no creemos en un Dios que se toma su tiempo en hacer las cosas. And we don't believe in a God who takes his time to do the things. En ocasiones hasta le echamos la culpa a Dios de nuestra prisa. And sometimes we even blame God for us rushing. Oh, es que es la obra de Dios y hay que hacerla así rápido. It's God's will and I got to do it quick. Dios no tiene prisa. And God is not rushing. Digan esto conmigo, Dios no tiene prisa. Say it with me. God is not rushing. El único que tiene prisa somos tú y yo. The only ones who are rushing is really us. Dios, Él sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. God knows exactly what he's doing and how he's doing it. Pero esto no solamente se aplica a la prisa, pero también se aplica, como les digo, a la obediencia. And this isn't just to apply to us rushing things, but it's applied also in obedience. He visto muchos cristianos que saben que deben de perdonar y no tienen el descanso del perdón. There are a lot of Christians who know they should be forgiving, but they're not in the restful position or Tienen un place to corazón forgive. cargado de orgullo, de rencor y no descansan. They have a burdened heart full of bitterness and they don't forgive. Personas que Dios los llama a descansar y todavía quieren seguir controlando todo. People that God is asking you to just rest and you just want to continue to control everything. Y personas que Dios les llama, confiesa tu pecado para que encuentres descanso y no quieren confesarlo. People that God is calling confess your sin and they just don't want to confess their sin. David dijo esto acerca de su propio pecado, Salmo 32. And David said this about his own sin, Psalm 32. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. When I kept silent about my sin, my body wasted away. For day and night, your hand was heavy upon me. ¿Cuántas personas tienen éxito pero no tienen descanso porque están confiando en su éxito? How many people have success, but they're not enjoying their success because they haven't found the rest? ¿Cuántas madres de familia tienen casa, esposo, hijos, carro, tienen todo, pero no descansan porque se siguen comparando con otras mujeres en sus redes sociales? How many moms have everything, houses, cars, families, and all these other luxuries, but they're not happy because they're comparing themselves to other mothers on social ¿Cuántos media? jóvenes cristianos tienen salvación, tienen una familia en Cristo, pero no descansan porque todavía quieren la aprobación de su amigo en la escuela o en la universidad? How many young Christians are just battling day by day, but they're trying to compare themselves to their friends in the world? ¿Saben que una de las razones principales por que los pastores dejan de servir es por cansancio? You know, one of the main reasons why pastors stop serving is because of rest. Esto es irónico, And this is ironic porque predicamos descanso en Dios, pero no acudimos para que nos descanse. because we preach about the rest of God, but we don't allow ourselves to rest in Him. Y hoy tenemos entre nosotros muchos hombres y mujeres sirviendo al Señor. Today we have amongst us many men and women that serve the Lord. Pero quiero recordarte lo que Pablo dijo. But I want to remind you about what Paul said. Yo planté, Apolos regó, I planted the church and Apollos spread the pero seed. el único que da el crecimiento es el Señor. But the only one who gives the growth is the Lord. El único que es encargado de producir el fruto es Dios. The only one who's in charge of producing the fruit is the Lord. Haz tu parte Do your part y deja que Dios se encargue de lo suyo. and let the Lord do what He has to do. Sé fiel en lo que tienes que hacer, Be faithful in what you have to be faithful in, pero descansa en el Señor. but rest in the Lord. Sirvamos al Señor con seguridad. Let's serve the Lord with assurance. Cristo Jesús es el único que da el descanso. Jesus is the only one who gives us rest. Esta es la segunda verdad para nosotros. And that's our second truth today. Jesús es nuestro descanso. Jesus is our rest. Voy a leer otra vez versículos el 5 hasta el 10 solo en español por el tiempo. We'll read 5 through 10 only in Spanish. You can read with me in English. Y otra vez en este pasaje no entraron en su reposo. Por tanto, puesto que todavía falta, escuchen esto, que algunos entren en él y aquellos quienes
antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia, Dios otra vez dice, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Verso 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Queda, por tanto, otro día de reposo, otro descanso. ¿Quién es ese descanso? Es Jesús. Who is that rest? It's Jesus. En la Biblia vemos dos ejemplos, sombras del verdadero descanso. And so in scriptures, we see two foreshadowing examples of rest. Uno es el séptimo día, el Shabbat, One's the seventh day, which is Shabbat. y el segundo es la tierra prometida, el lugar de descanso. And secondly, it's the promised land, the place of rest. El Shabbat, Dios no lo puso para que discutamos si es sábado o domingo. And Shabbat wasn't placed for us to discuss or argue whether it's Saturday or Sunday. La gente se confunde y se pierde del punto. No se trata del sábado o del domingo. People get lost and try to figure out it's not about being Saturday or Sunday. Se trata del descanso. The point is rest. Se trata de deleitarse en Dios. Delighting yourself in the Lord. Se trata el Shabbat, se trata de recordar esto. Él es Dios y yo no soy Dios. Shabbat is about this. He is God, I am not God. Él está en control, no yo. He is in control, not me. Y Shabbat es para darle al Señor ese tiempo y decir, Señor, vengo a descansar en tu presencia. And Shabbat teaches us or shows us that it's about us coming to the Lord and saying, I'm here to rest in your presence. Para nosotros es el domingo. And for us, it's on Sunday. Para alguien más puede ser el miércoles, no importa, pero para nosotros es domingo. For someone else, it could be Wednesday. It doesn't matter. For us, it's Sunday. El punto es que nosotros nos reunimos esta mañana o ya tarde para decir, Dios, tú eres Dios, nosotros no. The point is we gathered in this afternoon to say, Lord, you are God, not me. ¿Cuántos aquí necesitan recordar eso y dejar las cargas al Señor esta mañana? How many of us need to remember that and leave our burdens to the Lord? Y decir, Señor, hoy decido descansar en ti, no en mis And fuerzas. say, Lord, I decide to rest in you today, not on my own strength. La tierra prometida también era una sombra de eso. La tierra prometida no era el máximo descanso. The promised land was a foreshadowing of this. It wasn't the maximum rest. El máximo descanso siempre ha sido una persona, Cristo Jesús. Our maximum rest has always been one person, and that's Christ Jesus. Estas formas de descanso nos han apuntado y nos están diciendo, hay un descanso que Dios ha preparado y ese descanso es el Señor Jesucristo. But those ways of examples of resting are shown so that we can rest in the Lord. Jesús hizo la obra perfecta para que tú no tengas que estar trabajando por tu salvación. And Jesus did the complete work so that you don't have to be struggling for your salvation. Jesús nos abrió la puerta abierta para entrar al Padre para que tú no estés buscando aprobación de nadie, solamente entres al Señor. Jesus opened the door wide open for us to be able to come in so that we don't have to seek approval from anybody else. Antes de que Dios nos llame a servir, primero nos está llamando a descansar en Él. And so before the Lord calls us to serve Him and serve others, He's called us to rest in Him first. Esta mañana, por favor, mi deseo es que salgas de aquí descansando en Jesucristo. Today, my desire is for you to come out of this place resting in our Lord Savior. La religión nos dice lo contrario. But religion tells us the opposite. La religión nos dice, esfuérzate más, Religion says, work harder, trabaja más, try harder, gánate más el favor del pastor y de la iglesia y de Dios. win more God's or pastor's favor and the favor of other people. Pero Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. But Christ said, it is done. Ya terminó la obra. The work is completed. Entra el shalom de Dios. God's shalom enters. Entra el Shabbat de Dios. God's Shabbat enters. La palabra consumado en griego es tetelestai, It is done in Greek as que tetelestai, significa ya está terminado, no hay nada más que añadirle. which means it is completed. There's nothing else to add to this. Iglesia, nosotros adoramos a Dios porque Él hizo toda la obra completa. No le estamos añadiendo nada a la obra de Cristo. Church, we praise and we worship God because He's completed the work for us. La Biblia nos dice que Jesucristo está sentado en su trono. Scripture shows us that Jesus is seated at the throne. En el Antiguo Testamento el sacerdote no tenía permiso de sentarse. In the Old Testament, the priest could not sit down. En el templo había varios muebles, pero no había sillas. In the temple, there was a bunch of furniture, but there was no chairs. Porque el sacerdote no debería sentarse, su trabajo era continuo, todos los días, todo el día. Because the priest could not sit down. It was continuous every single day, every single hour. Pero cuando Cristo terminó su obra en la cruz, lo primero que hizo fue y se sentó en su trono. But when Christ finished the complete work, He went and He sat on His throne. Jesús no está ansioso en el cielo.
Christ is not anxious in heaven. Jesús no se está tronando los dedos para ver qué va a pasar contigo mañana. He's not cracking his knuckles and saying, "Oh, I don't know what's going to happen tomorrow." El Señor Jesús no tiene una agenda de lo que tiene que cumplir los próximos 3 meses. It's not like he has this agenda where he's got to see, "Oh my God, I got to see what he's doing the Jesús next 3 está months." descansando. Jesus is resting. Jesús ha terminado su obra. Jesus completed the work. Jesús está satisfecho. Jesus is satisfied. Y Él te invita a ti a este mundo, a ese estado de espiritual. And he invites us to this status spiritually. Mira lo que dice Mateo capítulo 11. Look what Matthew chapter 11 says. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you. My yoke is easy and my burden is light. Quiero que medites honestamente. And I want you to meditate on this for a moment. Si hay un gramo de cansancio en tu vida, esta invitación es para ti. If there's even an ounce of weariness in your life, this invitation is for you. No necesitas estar súper cansado, You don't need to be really tired. pero si hay algo de cansancio, acude a Jesús esta mañana. But if there's any weariness, seek the Lord this morning. Él te da descanso y te pone un nuevo yugo. He gives you rest and he gives you a new yoke. No de trabajo, no de ganarte la aprobación. Not of tremendous work or getting approval of people, El yugo de la gracia de Dios. but the yoke of the grace of God. Eres aceptado. You are accepted. Somos amados sin merecerlo. You are loved without earning it. No tenemos que ganarnos nada, We don't have to earn anything porque Cristo ya hizo la obra completa. because Christ did the completed work. Nosotros no nos ganamos la salvación. We don't win our salvation. No nos ganamos la aprobación. We don't earn the approval of people. No nos ganamos un lugar a la mesa. Somos hijos de Dios. La mesa es nuestra. We don't earn a place on the seat. We are sons of God. Our place is already ¿Quién set. dice amén a eso, hermano? How many of us say amen? La mesa de Cristo es tu mesa. The table of the Lord is our Sí. table. Pablo dice así: por tanto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. And Paul says it this way, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hay algunos que no pueden descansar de su pasado, There are people that can't rest from their past, ya sea porque hicieron lo malo o porque o les hicieron a ellos lo malo. whether they did something wrong or someone did something wrong to them. Quiero recordarte la historia del hijo pródigo. And I want to remind you of the story of the prodigal son. Este joven hizo todo lo que se podía hacer mal. This young man did everything you could possibly do that was wrong. Echó a perder las riquezas de su padre, He lost all of his dad's inheritance. perdió su dignidad, He lost his dignity. perdió sus amistades, He lost his friends. perdió todo. He lost it all. Y en ese proceso yo creo que también le hizo daño a muchas personas. And in that process, we believe that he did a lot of damage to other people. Usó a las mujeres como objeto, He uses women as objects, rechazó a los amigos, rejected friends. decepcionó a su papá y a su hermano. He brought shame to his dad and to his Este hombre brother. tenía un pasado terrible, This man had a terrible past. pero en un momento despertó But then one moment he woke up y decidió volver. and he decided to come back. Y fue a tu vuelta a Cristo. And then so turn around to Christ. Decidió volver al papá. He decided to go back to the Father. No traía ningún discurso, He didn't come with discussions. no traía un méritos, He didn't have his merits. no tenía obras, He didn't have his works. solo tenía un corazón arrepentido He just had a repentful heart y un corazón cansado, and a heart that was tired. pesado de su pasado. It was burdened with his past. La Biblia nos dice que el Padre lo ve. And the scripture teaches us that the Father sees him No lo pone en un periodo de prueba. and he doesn't put him through a bunch of trials. La Biblia dice que el Padre lo abraza, The scripture shows us that the Father hugs him, lo besa, kisses him, lo viste he clothes him, y lo sienta en la mesa. and he seats him at the table. Ese es reposo. And that is rest. Ese es el reposo que Dios quiere darte a ti, And this is a rest that the Lord wants to give us today, donde no hay ansiedad, where there's no anxiety, donde no hay pasado que te quite el gozo, there's no troubling past that takes away your joy, el reposo que viene a través de la aceptación de Cristo. the rest that comes through the acceptance of Christ. No es ausencia de responsabilidad. And this isn't an absence of responsibilities either. Él seguía siendo responsable. He kept being responsible. El reposo viene por el perdón. But rest comes through forgiveness. El reposo viene por la restauración. It comes through the restoration.
Y déjeme decirles que Dios sigue dando perdón y restauración hasta el día de hoy. And let me tell you, the Lord keeps forgiving and giving restoration till today. De tus errores, From your errors, de las heridas que te causaron from the pain that you've endured, y también de las heridas que tú causaste. and also from the pain that you've given. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. There is absolutely no condemnation for those who are in Christ. Así que, ¿cuál es la invitación? So what's the invitation? Número 3, entra al descanso de Dios. Number 3, enter into God's rest. Simplemente entra a ese descanso. Simply enter into that rest. Es tu responsabilidad de decir, sí, yo necesito esto. It's your responsibility to say, yes, I need this. El autor lo dice así en el versículo 11. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. And the author shows us in verse 11, let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. Este esforzarse no significa gánate tu salvación. And this striving towards that's mentioned here is not about earning your salvation. Es esforzarte por descansar. It strives so that you can rest. Déjeme darles un ejemplo. Let me give you an example. Mi esposa y yo hace unas semanas tuvimos un retiro de descanso en la presencia de Dios. My wife and I had a trip to go rest in God's presence. No a few fueron weeks ago. vacaciones. They weren't vacations. Fue un tiempo de una semana de estar en la palabra, buscando al Señor, descansando en el Señor. It was a week to be in God's word, in God's presence. Y esta fue la lucha, este fue lo que tuve que esforzarme. Y también ella, yo la vi a ella también esforzándose. And this is the difficulty, and this is what we had to struggle with, and she struggled as well because I saw it. Estaba el teléfono ahí y estaba la Biblia ahí. The phone is right there, and the Bible is right here. La tentación era ver quién mandó mensaje, The temptation was who sent us a message? los correos electrónicos que no había revisado, The emails that we haven't seen yet. si la iglesia no se había quemado. If the church hadn't burned down yet. Y todas las tentaciones ahí estaban. All the temptations were right there. Y yo tenía que esforzarme para decir, no, voy a descansar en el Señor. And I had to strive to say, no, I'm going to rest in the Lord. Descansar y decir, no, Señor, te voy a buscar, voy a tener oración, voy a tener tiempo con mi esposa y simplemente buscarlo a Él. Rest and say, no, Lord, I'm going to have a time of devotion, of prayer, and rest in your presence. ¿Cuántos necesitamos aprender a esforzarnos de esa manera? How many of us need to learn to strive Sí. towards that? Esto es entrar en ese descanso. And this is entering into that rest. Resistir a la tentación de confiar en nuestras fuerzas y nuestra inteligencia. Resisting the temptation to trust our own understanding and our own belief. Es un esfuerzo no para ganarnos el favor de Dios o la aceptación de Dios, To strive not to accept God or to get God's acceptance. sino decir, Señor, quiero permanecer en ti confiado que ya soy aceptado. But saying, Lord, I want to stay firm knowing that I am trusted, that you've trusted. Para muchos eso comienza entregando su vida a Cristo Jesús. And for many of us, it starts when we accept Christ Jesus into Eso es our cuando lives. tú dices, Señor, me arrepiento de mis pecados y te entrego a ti mi vida. Te recibo a ti como mi Señor y el dueño de mi descanso. It starts when we say, Lord, I repent of my sins and I come to you. I come and enter into your rest. Pero para otros, como los que ya somos creyentes en Cristo, entrar en el descanso se ve diferente. But for others, for those of us who have accepted Christ and been on this journey, it looks a little bit different. El descanso significa de tomar iniciativas personales para disfrutar el descanso de Dios. It means taking initiative to enter into God's rest. Hay en la historia de dos leñadores. And there's a story of two lumberjacks. Estos dos, uno de ellos retó al otro a ver quién podía cortar más madera. And one challenged the other to see who could cut the most amount of wood. Y el otro aceptó el desafío. And the other one accepted this challenge. El primero estaba súper esforzado, decidido que iba a ganar y estuvo cortando leña, solamente descansó para un lonche. And one was determined to win. He starts getting at it and he starts to get the most amount of wood that he could in one day. Y mientras él estaba cortando, volteaba a su lado y de repente lo miraba de vez en cuando al otro sentado. And then he would go and he would see that his other friend was just resting. Y entonces al final del día, este primero dijo, estoy confiado, yo gané. And at the end of the day, this guy that was going at it says, I'm sure I won. Cuando comparan la leña, el otro tenía más madera cortada. And when they compare the wood, then he sees that the other guy, the one that was resting, had more. Y dijo, ¿cómo es eso posible? Yo no tomé más que un descanso, te volteaba a ver y tú estabas sentado. And he says, how is this possible? I only took one break the whole time, but this guy has been taking breaks throughout the whole time. El hombre tranquilo le dijo, oh amigo, es que cada vez que me miraba sentado, yo estaba afilando mi hacha. And then he said to his friend, hey friend, I was just, every time you were taking a rest, I was sharpening.
Él estaba afinando su hacha de manera que el esfuerzo que él hacía para cortar era más sencillo. When he was resting, he was really sharpening his axe so that the work would be easier for him. El descanso para nosotros es sentarnos a los pies de Cristo y afilar nuestra hacha. Rest for us is sitting ourselves at the feet of Christ and sharpening that axe. Es venir al Señor y dejar nuestras oraciones y nuestras cargas a sus pies. It's coming to the Lord and leaving our burdens before at his feet. Es venir y abrir nuestra Biblia continuamente. It's continuously coming and opening the scripture. Es venir y amar a nuestros seres queridos, nuestra esposa, el esposo y nuestros hijos y decir, gracias Dios por lo que tú me has dado. It's coming to our friends and family and saying, Lord, thank you for all that you've given me. Es salir de tu casa y voltear a ver tu casa, ver tu auto, ver tu perro roñoso y decir, Señor, gracias por lo que me has dado. It's going outside, looking at your car, looking at your house, looking at your chihuahua, and saying, Lord, thank you for my chihuahua. Antes de decir que papá quiero otra cosa, decir, Señor, gracias. It's saying, Lord, before anything else, thank you. Porque los que hacen esto no están perdiendo el tiempo, están afilando sus vidas para servir mejor. Because those that do this are sharpening their axe so that they can serve better. Eso es entrar en el descanso del Señor. This is entering into God's rest. Recuerden ustedes el ejemplo de Adán. Do you remember Adam's example? Adán no fue creado en el primer día, fue creado en el último día y entró al descanso. Adam wasn't created on the first day, he was created on the last day, and then he entered rest. Cristo nos dio descanso para que trabajáramos desde ese descanso. Christ gave us rest so that we can work from that rest. Descansamos servidores y luego servimos. We rest as servants and then we serve. Les digo a todos aquí, gracias por servir. No estaríamos aquí si no fuera por cada uno de ustedes que sirven, que dan, que oran, que trabajan. Gracias. We tell all you guys that are here, thank you for serving, for praying continuously. Thank you. Pero lo que mejor podemos hacer para Dios es descansar en su presencia para luego servirle. But the best thing that we can do is rest in God's word and then we can serve. Este es el consejo. Ariel hoy está sirviendo por primera vez en la iglesia. Gloria a Dios. This is a counsel. Ariel is serving for the first time in church. Este es el mejor consejo que te voy a dar como servidor, Ariel, y a todos. This is the best piece of advice that we can give you and to everybody. Aprendan a descansar primero en Cristo y Él renovará sus fuerzas para servirle con todo su corazón y sus energías. Learn to rest in the Lord and He will renew your strength so that you can serve faithfully. No servimos para la aprobación del hombre. We don't serve for the approval of man. No servimos para ser aceptados en la iglesia. We don't serve to be approved by the church. No servimos para tener influencia en la iglesia. And we don't serve to get an influence in the church. Servimos porque hemos sido amados y estamos descansando en la presencia de Dios. We serve because we've been loved and we want to rest in God's Y pues presence. seguimos adelante porque aun cuando no hay un descanso completo aquí, Dios nos promete un día descanso completo donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor en su presencia. And we pursue forward because God has promised a place of rest where there will be no more crying or any doubt or anything like that. Yo sé que hay algunos aquí que están cansados, incluso están pensando, ¿seguiré sirviendo al Señor o no? And we know that there are many people here that are tired and are asking, man, should I continue to serve the Lord? ¿Sabes cómo te das cuenta que estás cansado? Do you know how you know that you're tired? Cuando empiezas a quejarte. When you start to complain. Si alguien últimamente ha estado haciendo cosas y quejándose, necesitas descanso en el Señor. If someone lately has been doing things and complaining about it, you have to rest in the Lord. No son vacaciones. They're not vacations. No es que el pastor te mande una tarjeta. It's not that that the pastor will send you a card. Es que descanses en el Señor. It's for you to rest in the Lord. Y aquí hay 4 tips para todos nosotros poder descansar en el Señor. And here are 4 tips for all of us to be able to rest in the Lord. Número 1, recuerda que ya eres aceptado. Number 1, remember that you are already accepted. No trabajamos por aceptación, trabajamos porque ya somos amados. We don't work for acceptance, we work because we are already loved. Esto se aplica a padres de familia, trabajadores en la oficina, estudiantes en la escuela y nosotros que servimos en la casa de Dios. A todos se nos aplica. This applies to all of us, men of the household here, if you serve here at church, all of us. Número 2, practica ritmos de Shabbat. Number 2, practice Shabbat rhythms. Esto significa decide dedicarle un día al Señor. Para nosotros, este es el día. This means deciding to separate a day for the Lord, and for us, it's this day. Esta no es una carga, esta es una oportunidad de descansar. And this Amén, iglesia. This isn't a burden, this is an opportunity for us to rest. Amen, church? Amén, iglesia. Amen, Esto es church? descanso. 3, adopta un estilo de vida de autoexamen y confesión. 3, adopt a lifestyle of self-examination and confession. Esto es
Aprende a ser honesto con Dios y con los demás. And this is learning to be honest with others and before the Lord. Una de las peores cosas que he visto en el mundo es personas que pretenden ser alguien que no son. And one of the worst things we've seen in this world is people pretending to be who they're not. Eso es lo más cansado que puedes hacer. And that's the most weary thing you could do. Es como el hombre deprimido, cansado, con una vida destrozada, que It's like- tiene trabajo de ser payaso. It's like a depressed man who has a job to be a clown. Y que tiene que fingir frente a los niños y frente a su público que él es feliz, que él tiene la energía con una sonrisa falsa, cuando en realidad su vida está destrozada. And he has to fake it, pretending he has a smile, pretending he has joy before the people, covered in makeup, in his costume. He has to fake it. Nosotros no necesitamos pretender, And we don't have to pretend porque tenemos un Dios que nos conoce because we have a God that knows us. y nos ama en nuestro peor momento. And he loves us in our worst moment. Y tú puedes venir al Señor y decir: Señor, yo confieso, estoy necesitado, estoy quebrado, he fallado. And you could come before the Lord and say, Lord, I'm broken, I'm tired, I failed. Y en último lugar, suelta el control. And the last point, let go of control. Mi mamá era una excelente nadadora. My mother was an excellent swimmer. Como salvadoreña, y en El Salvador hay muchos ríos, ella aprendió a nadar muy bien. As a Salvadorian, there was a lot of rivers in El Salvador, and she learned to swim there. Y recuerdo que nos quería enseñar cómo flotar sobre el agua. And she tried to show us how to float on the water. ¿Algunos lo han intentado? Anybody ever tried it before? Y la clave para flotar en el agua es no estar tenso. And the key to floating on top of water is for you not to be tense. La clave de flotar en el agua es no esforzarte por flotar. The key is to not try to float. Es simplemente descansar en el agua. It's simply just give in to the water. Y es lo peor que es lo más difícil de hacer. And it's the most difficult thing to do. Porque en el momento que empieza la duda, quieres mover las manos, que te pones tenso y te hundes. Because the moment you want to let go, you get all tense and then you sink. Y mi mamá nos decía: solamente confía que el agua te va a sostener. And mom would always say, trust in the water will always sustain you. Yo creo que esa es la invitación cristiana. And I think that's the Christian invitation. Confía que Dios te sostiene. Trust that God will sustain you. Confía que el Señor, que Dios es tu océano y Él te va a mantener a flote. Trust that the Lord is your ocean and he will keep you afloat. Dice la Escritura: los que en Él confían no serán avergonzados. The scripture says that those that trust in him will not be put to shame. Y esas son muy buenas noticias. And these are really good news. ¿Quién dice amén a eso, hermano? How many of us say amen? Son buenas noticias para los que somos seguidores de Jesús. It's good news for those of us who are believers in Christ. Tengo que hacer la pregunta: ¿hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo? And so I have to ask the question, is there anyone here who hasn't given their life to the Lord? Hoy puedes darle tu vida al Señor. Today, you can give your life to the Lord. ¿Cómo es eso? How can you do this? Jesús dijo que para vivir con Dios es necesario nacer de nuevo. The Lord said for you to live with Christ, it is necessary for you to be born ¿Y again. cómo nace una persona de nuevo? And how can a person be born again? La Biblia dice: naces de nuevo cuando te arrepientes de tus pecados y depositas tu fe en Jesús. You're born again when you repent of your sins and you accept Christ as your Te Savior. hago la pregunta: ¿ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Ya depositaste tu fe en Jesús? And the question is, have you repented of your sins? Have you put your faith in Jesus? Si no lo has hecho, no eres un hijo de Dios. And if you haven't done it, you're not a son of Y God. por supuesto que no hay descanso para ti. And of course, there's no rest for you. Porque tus pecados no perdonados te hunden más. Because the sins that aren't forgiven sink you lower and lower. Pero cuando una persona viene a Jesús con arrepentimiento y fe, Cristo limpia sus pecados, perdona sus pecados y los hace una nueva criatura. But when a person comes with faith, the Lord restores them and makes them a new person. Así que hago esta pregunta: ¿habrá alguien aquí que diga: yo no he nacido de nuevo, yo necesito nacer de nuevo? And so the question is there anyone here that says, I need to be born again? Alguien que diga: yo quiero entregarle mi vida al Señor. ¿Podrías levantar tu I want to mano? give my life to the Lord. Can you raise your hand with us? ¿Habrá alguien entre nosotros? Is there anybody among us? ¿Qué tal para nosotros que somos hijos de Dios? What about those of us who are children of God? ¿Habrá alguien que diga: yo necesito ese descanso? Is there someone that says, I need rest? Hace mucho que no he descansado en Jesús. It's been a while since I have rested in the Lord. Tengo mucho tiempo tratando de controlar las circunstancias y no he dejado que el Señor tome paz en mi vida. I have a lot of time trying to control my circumstances, and I need the Lord to take over. He dejado que la duda me haga ser quejumbroso y la queja me ha hecho rebelde. I've allowed to doubt to creep in, and now I'm complaining all the time, and now I'm in disobedience. O simplemente alguien que diga:
necesito un poco de descanso. Or simply someone that says, I need a little bit of rest. Jesús dice, ven a mí, yo te haré descansar. And the Lord says, come to me and I will give you rest. Si hay alguien aquí que dice, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito ese descanso. Hoy se lo quiero pedir al Señor. ¿Podrías levantar tu mano? Queremos orar por ti. Is there someone that says, Lord, Pastor, I need that rest? Just Gracias, raise your hermano. hand. We want to pray for you. Gracias, 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 gracias. Al levantar la mano no estás levantándola para mí, estás diciéndole, Señor, aquí estoy. Yo soy uno de los que necesitan descanso. By raising your hand, you're just saying, that's me. I need rest. O a lo mejor dice, yo necesito aprender a descansar. Or maybe I need to learn how to rest. Necesito aprender a confiar, acudir a Dios antes que a mi celular. I need to learn to run to the Lord before my cell phone. Acudir a Dios antes que mi correo electrónico. Run to the Lord before my email. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias. Lord, thank you. Gracias por el descanso que tú nos das. Thank you for the rest that you give us. Gracias porque en Cristo tenemos absoluto descanso. Thank you because in Christ we have absolute rest. Descansamos del pasado y del esfuerzo. We rest from our past and our own efforts. Podemos venir a ti en paz, Señor. And we can come to you in peace. Dios, tú has visto las manos que se han levantado. Lord, you've seen the hands of the people that have raised their Yo te hands. pido que los encuentres en su necesidad. And we ask that you meet them in their need. Que tú les des la sabiduría para acudir a ti, Give them the wisdom to run to you, para descansar en ti. to rest in you. Gracias por este hermoso día que nos has dado. Thank you for this beautiful day you've given Y en us. fe te damos gracias por lo que vas a seguir haciendo aquí en Oasis. And in faith, we give you thanks for what you're going to continue to do in Te Oasis. alabamos y te bendecimos. We love you and we praise you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.